Sí, esta es una macro, ¿no? Sí. ¿Puedo usar el... Sí, sí, sí. Ah, no tiene un power. ¿Qué necesitas? Por eso ¿necesitas? tengo el mío. Supongo que para media hora. Lo que pasa es que se apaga. Aquí tienes. Ah, ok, perfecto. Escúchame, Entonces, ¿necesitas audio? no. Bueno, vamos entonces a continuar la sesión con el segundo interviniente. Es para mí un placer presentar a Rodrigo Kian Quiroga. Rodrigo se licenció en física por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo más tarde su doctorado en matemática aplicada por la Universidad Alemana de Lübeck. Desarrolló su investigación postdoctoral y su trabajo como profesor investigador invitado en prestigiosos centros de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Holanda y de Italia. En la actualidad es el responsable, el director del Centro de Neurociencias de Sistemas de la Universidad de Leicester, donde además dirige el Laboratorio de Bioingeniería. Los intereses de investigación de Rodrigo se centran principalmente en la codificación neuronal de los procesos de percepción y de memoria. Es más en particular responsable de uno de los descubrimientos que fue considerado como capital en el año 2005 por la revista Discover, el descubrimiento de que existen en el cerebro células que representan los conceptos y que al representarlos sirven de vínculo entre lo que percibimos y lo que recordamos. Además de esta actividad, Rodrigo ha publicado 3 libros, el más reciente de los cuales se titula Borges y la memoria, obra en la que hace dialogar la literatura del autor argentino con las neurociencias contemporáneas y haciéndolo así propone un conjunto de tesis sobre el funcionamiento de la mente. El conjunto de sus trabajos han recibido, con esto acabo la presentación para no ser demasiado prolijo, el conjunto de sus trabajos han recibido atención constante por los medios de comunicación, tanto por los generalistas como por los más estrictamente científicos. Entre los medios que se han ocupado de su obra se puede citar The New York Times, The Washington Post, Daily Mail, New Scientist y una larga lista que no voy a enumerar para no cansarles. Y sin más, escucharemos con mucha atención la intervención de Rodrigo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Gustavo, por la invitación. No les voy a hablar mucho de lo que yo hago. O sea, me dedico a la neurociencia. Ya escucharon un poco en la introducción el tipo de cosas que me interesan en mi rutina científica. Pero me interesa mucho el tema de este tipo de meetings porque es muy importante hacer links entre ciencia y arte. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo, y ya desde hace bastante. Entonces les pongo un solo ejemplo de cosas que hacemos en el laboratorio, de cosas que a mí me interesan en particular. Hace unos años tuve la suerte de que un artista argentino, un pintor, se interesara en venir al laboratorio. Pasó un año en el laboratorio aprendiendo de percepción visual y yo, bueno, él decía que él aprendía, yo aprendía capaz más que él, ¿no? Y bueno, terminamos haciendo una exhibición en una galería de arte mezclando principios de percepción visual en neurociencia con los principios de percepción visual en el arte. Y a mí, ¿de qué me sirve esto como neurocientífico? ¿De qué me sirve tener un pintor en mi laboratorio, no sé, estudiando percepción visual o haciendo este tipo de cuadros? Bueno, si yo estudio percepción visual, es un poco tonto, por decirlo de una manera liviana, que ignore lo que está pasando en percepción visual desde hace siglos, ¿no? O sea, porque yo creo que Rembrandt sabría más de percepción visual que lo que yo sé estudiando el cerebro desde hace 20 años. Y eso es un poco lo que nos pasa a los científicos. A veces nos quedamos encerrados en nuestros laboratorios y no somos capaces de abrir la mirada para darnos cuenta de que hay gente haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero hace cientos o capaz que miles de años. Entonces es una comunicación que es muy fructífera, pero a la vez muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque los científicos le tenemos pánico al arte. O sea, es el último lugar donde nos queremos meter. ¿Por qué le tenemos pánico al arte? Lo discutíamos un poquito en las sesiones de ayer, porque el arte es subjetivo, es tremendamente subjetivo. Este cuadro a alguno le podrá gustar, a alguno le podrá parecer horrendo. Y yo no tengo manera, o sea, es muy difícil para mí como científico extraer algo
de este cuadro, la sensación que genera este cuadro y por qué la genera. No hay objetividad, hay subjetividad. Para cada uno de ustedes es distinto. Y es muy difícil para mí como científico entender por qué para cada uno de ustedes es distinto, porque eso depende de su historia personal, de sus emociones, de cómo se levantaron esta mañana, de un montón de variables que no puedo controlar. Entonces, para mí como científico es muy difícil meterme con arte, pero creo que vale la pena. O sea, creo que vale la pena un poco abrir el panorama del método científico y en vez de buscar ciegamente objetividad, capaz de entender que la subjetividad puede ser muy interesante de ser estudiada, porque nos da lugar a estas cosas. Por otro lado, también es difícil para los artistas interactuar con científicos. No sé si difícil, pero a veces yo sentí que muchas veces un artista tiene como cierto recelo, porque la impresión que tiene, la primera impresión es que el científico viene a buscar la ecuación del arte, la ecuación de la belleza, y no es eso lo que queremos hacer, no es eso por lo menos lo que yo quiero hacer. Yo quiero entender principios de percepción visual, en este caso específico, estudiados en el arte y cómo esos combinan con la neurociencia. ¿Por qué? Porque lo que Mariano sabe, intuitivamente, me da una entrada ortogonal, un conocimiento ortogonal al que se viene desarrollando en la neurociencia. Y los neurocientíficos, por mucha pompa que nos demos, existimos desde hace no más de 50 años, diría yo. O sea, la neurociencia no es una ciencia tan vieja. O sea, se puede remontar a principios del siglo XX, o sea, pero antes ni sabíamos que había neuronas. Empieza con Cajal. Muy bien, entonces esa es la idea, ese es mi interés específico. O sea, todo mi trabajo tiene que ver con estudiar neuronas y cómo neuronas representan distintos procesos de visión o de memoria o conceptos. Pero bueno, tengo un interés muy grande por la parte artística o por los estudios paralelos que se vienen desarrollando en el arte. Y en el caso específico de la memoria, que es el tema de esta charla, arranco no con lo que yo hago en el laboratorio ni con lo que se viene haciendo hace años, sino que arranco con este señor, quien creo que todos ustedes conocen. Este es Jorge Luis Borges, probablemente uno de los mejores, bueno, no, yo creo seguramente uno de los mejores escritores en lengua hispana del siglo XX. Y bueno, asumo que todos han leído algo de Borges en algún momento, pero si algo que tiene Borges, que es muy característico, es que él nunca escribió una novela, nunca escribió un cuento largo, siempre escribió cuentos cortos o ensayos. Y los cuentos cortos son de 10 páginas, 15 páginas, 20 probablemente a lo sumo. Y lo que tiene Borges, una característica muy específica, es que uno lee el primer párrafo y ya está enseguida sumergido en el cuento. Tiene la capacidad de atraparnos inmediatamente. Y otra cosa que tiene Borges es que juega con conceptos muy interesantes, particularmente de matemática, o de distintas áreas, pero particularmente de matemática, y en especial le gusta jugar mucho con el infinito. En muchísimos cuentos de Borges ustedes van a ver que aparece tratado de distinta manera el tema del infinito, la biblioteca de Babel, el jardín de los senderos que se bifurcan, y particularmente el que me interesa hoy, el cuento específico que me interesa hoy, en Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es un cuento que él escribió durante 1941, lo publica por primera vez en 1942, 7 de junio de 1942. Esta es una foto que saqué del diario La Nación, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Argentina. El cuento no es más que esto, fíjense. Arranca acá, son estas columnas, y termina acá. Y esta es una ilustración de Alejandro Sirio, un dibujante de la época de La Nación. Y acá tienen un zoom. Este es el cuento. Ustedes pensarán, Funes el Memorioso aparece en la primera página de La Nación, portada, todo título, nuevo cuento de Borges. No, apareció en la sección suplemento de literatura de un diario del domingo en la página número 3. Ni siquiera en la primera página del suplemento de literatura. Bueno, ¿qué dice Borges en Funes el Memorioso? Bueno, cuenta la historia de Ireneo Funes, que es un peón de Fray Ventos. Fray Ventos es una ciudad en el Uruguay que es limítrofe con Argentina, que era un tipo muy raro, pero un día le pasa que se golpea la cabeza al caerse de su caballo, el Azulejo, y recobra el conocimiento con la increíble capacidad, o maldición, ya veremos, de recordar absolutamente todo. O sea, a partir del momento que Funes recobra el conocimiento, no se olvida más nada, nunca. Se acuerda absolutamente de todo. Y ahí está la idea del infinito, ¿no? Porque Borges, a partir de ese cuento, juega con la idea, bueno, ¿cómo sería tener una memoria infinita?
Entonces, por ejemplo, Borges dice que Funes una vez quiso recapitular un día, lo que había hecho en un día específico, y le llevó un día entero la recapitulación. Pero más que contarle yo cómo lo dijo Borges, le muestro lo que dijo Borges. Estos son extractos del cuento, Funes el Memorioso. Entonces, por ejemplo, Borges dice, los que hacen literatura me tienen que perdonar porque yo leyendo soy como de la edad de piedra, pero ustedes sabrán disculpar. Dice de Funes, nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa, Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro de pasta española que solo había mirado una sola vez y con las líneas de espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de Acción de Quebracho. Eso es una locura. Fíjense que hay alguien que está remando, levanta un poco de espuma en el agua y Funes se acuerda de la forma del agua, o sea, de la espuma que levantó, y no se lo olvida más y lo puede comparar con las vetas en la tapa de un libro que vio una vez. En otro momento Borges dice que Funes no solo recordaba todos los detalles de un árbol, todas las ramas, todas las hojas, todo lo que compone el árbol, sino que recordaba todas las veces que había visto el árbol. ¿Sí? No solo el árbol sí, sino todas las veces que lo había visto. Entonces es muy interesante. Borges juega mucho con esta idea. ¿Cómo sería tener la memoria infinita? Y por otro lado nosotros pensamos, o sea, si vemos el caso de Funes, la primera impresión que uno tiene es, no estaría tan mal, ¿no? O sea, yo tengo una memoria horrible, yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo, o sea, apenas me acuerdo lo que hice ayer, no me acuerdo casi nada de la semana pasada y que decirle hace un año. O sea, me acuerdo muy poquitos hechos. Y uno piensa, casi diría melancólicamente, no estaría mal no poder recordar más, no estaría nada mal poder recordarlo todo, ¿no? O sea, por eso sería muy útil. Y acá viene la genialidad de Borges. Para Borges, o sea, Borges se pone a pensar y dice, ojo, tener una memoria infinita no sé si estaría tan favorable. Fíjense lo que dice. Para mí acá empieza la clave de la genialidad de Borges. En otro momento, en el cuento dice, de Funes. Funes le cuenta a Borges, ¿no? Borges es parte del cuento, está como narrador en el propio cuento de Funes el Memorioso. Entonces Funes le dice en un momento, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Un poquito más adelante le dice, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basura. Y ahí está la clave. Tener una memoria infinita es como un vaciadero de basura. Y ya vamos a ver al final de la charla que Borges lo pone todavía más explícitamente. Entonces a mí eso fue como un disparador. Yo dije, en un momento me puse a pensar, ¿de dónde sacó Borges esta idea tan genial? O sea, de que tener demasiada memoria, de hecho, no es tan favorable. O sea, de que es contraproducente. Y me dio mucha intriga. ¿Qué sabía Borges sobre la neurociencia? ¿Qué sabía Borges sobre la memoria? O sea, ¿qué sabía Borges sobre la ciencia relacionada con algo que tenga que ver con el cerebro? Y el primer indicio de lo que sabía, de dónde pudo haber sacado esta idea, está en un libro, de hecho un libro no, una enciclopedia en varios tomos, que se llama La Naturalis Historia. Fue escrita más o menos en la época de Cristo por Gaius Plinius II, conocido como Plinio el Viejo. Y ¿cómo sé yo que Borges sacó algo de esta enciclopedia? Porque esta enciclopedia está mencionada en el cuento, Funes el Memorioso. En un momento Funes, como le dije, Borges es parte de su historia, es el narrador de la historia de Funes el Memorioso. Y en un momento Borges lo va a visitar a Funes y Funes le pide que le traiga algún libro en latín, porque quería aprender latín. Y Borges, muy arrogante, dice, sí, seguro, te voy a traer un libro en latín y vos vas a aprender a latín así, leyendo un libro. O sea, uno le lleva, no sé, 10 años en la escuela apenas empezar a balbucear latín y él lo va a aprender así nomás. Entonces Borges le lleva La Naturalis Historia con un Thesaurus de Quicherat para que pueda traducir. Y la próxima vez que lo ve, Funes lo recibe hablándole en latín. Y en la Naturalis Historia, creo que era el libro 7, capítulo 24, si mal no recuerdo, Plinio describe casos de memoria extraordinaria. Y entre esos casos, a ver si me acuerdo, está Cármadas el griego, que podía recitar un libro como si lo estuviera leyendo de memoria. Está Ciro, el rey de los persas, que conocía el nombre de todos los soldados de su imperio. Está Mitríades Eupator, que podía administrar justicia en las 22 lenguas de su imperio. Está Simónides, que fue el inventor de la mnemotécnica griego, etc. Y Funes, o sea, ¿cómo presenta Borges la idea de Naturalis Historia? Porque Funes se sorprende
que esta gente fuera extraordinaria. Dice, ¿qué tiene de extraordinario recordar el nombre de todos los soldados del Imperio Persa? O sea, es normal, eso era normal para Funes. Entonces ahí hay casos específicos que pueden ser como una raíz que haya originado la idea en Borges de Funes el Memorioso. Pero yo como científico al menos me pregunto, ¿existieron realmente esos casos? ¿Pudo haber existido alguien que recordara el nombre de todos los soldados del Imperio Persa? Y el Imperio Persa no era chiquito, ¿no? O sea, tenía bastantes soldados. Si uno va a la Naturaleza e Historia, creo que está un par de capítulos antes, creo que era capítulo 22. Plinio el Viejo describe casos de visión extraordinaria. O sea, es toda una serie de capítulos sobre facultades extraordinarias, fuerza extraordinaria, tamaño extraordinario, visión extraordinaria, oído extraordinario, memoria extraordinaria. De hecho, esta enciclopedia creo que es la primera enciclopedia de la historia, y en esta enciclopedia Plinio se dedica a describir absolutamente todo lo que se sabía de la civilización hasta ese momento. Bueno, en este capítulo 22, en los casos de visión extraordinaria, Plinio describe a un hombre llamado Strabo, que durante las guerras púnicas se podía sentar en un monte en Sicilia y podía ver los barcos salir de Cartago hacia Italia. Bueno, eso obviamente es imposible. Y habla de otro caso, todavía más ridículo, de una persona que tiene una visión tan pero tan extraordinaria que pudo escribir la Ilíada de Homero en una hojita de papel, toda la Ilíada en una hojita de papel, la robó y la pudo meter en una cáscara de nuez. Obviamente es una exageración. Entonces, bueno, la pregunta del científico nuevamente es, ¿existieron casos así? ¿Existieron casos parecidos a Funes? ¿Alguien de que tenga una memoria de ese calibre? Sorprendentemente sí. Y el caso más espectacular fue estudiado por este hombre, Alexander Luria. Alexander Luria fue uno de los padres de la psicología en Rusia, principios del siglo XX. Fue un psicólogo brillante, o sea, las cosas que les voy a contar ahora no están dichas por alguien que es de pedigrí dudoso, que uno no sabe, bueno, por ahí no es tan bueno y por ahí me está mintiendo. No, este hombre es uno de los próceres de la ciencia en Rusia. Cuando Luria tenía 20 y pico de años, él se había recibido de psicólogo, también era médico, aparece en su consultorio este señor, Solomon Shereshevsky. Y Luria le pregunta cuál es su problema, y Shereshevsky le dice, no puedo olvidar. Claro, Luria, escéptico, dice, bueno, sí, seguro. Cada loco, o sea, me aparecen todo el día algún loco distinto en el consultorio, bueno, me tocó este otro. Entonces Luria hace algo muy sencillo, esto fue en alrededor de los 1920, ¿sí? Escribe en un papel una lista de números y se la da a Shereshevsky para que la recuerde, 30 números. Shereshevsky lee la lista y le repite los números sin ningún problema. Luria le escribe una lista de 50 números, Shereshevsky se la repite sin ningún problema. Lo que estoy diciéndole no se los estoy inventando, estoy contándole lo que pasó según lo cuenta Luria. ¿Sí? Estoy repitiendo lo que cuenta Luria la primera vez que vio a Shereshevsky. Le da esta lista, que son 70 números, y Shereshevsky de nuevo la repite sin problema. Luria le dice, bueno, dígame los números de la segunda columna, dígame los números de la tercera fila, dígame los números de atrás para adelante. Shereshevsky no tiene ningún problema en repetir la lista como Luria quisiera. Era como si tuviera una foto de la lista en su memoria, ¿sí? Lo que a mí me sorprendió más aún, hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no?, sobre Shereshevsky. Luria lo estudió a Shereshevsky durante 30 años. Y lo que a mí me resulta más sorprendente es que 15 años después, un día Luria lo atiende a Shereshevsky de nuevo y le dice, ¿usted se acuerda de la lista que le di la primera vez que nos encontramos? Y Shereshevsky le dice, sí, me acuerdo que usted estaba con un delantal, una corbata de tal color, una camisa de tal color y esto y lo otro. Dice, ¿y se acuerda de la lista? Y Shereshevsky se la repitió perfectamente, 15 años después. O sea, y nunca supo de que Luria le iba a preguntar de nuevo por la misma lista. Tiene muchos ejemplos de este estilo. La gran genialidad de Luria es que él dice en un momento, lo dice en su libro, en el libro en que describe el caso de Shereshevsky, dice, me doy por vencido. O sea, me ganó. Y la manera que lo dice es muy linda, es muy poética. Dice, he fallado en lo que es la actividad más sencilla de un psicólogo, que es encontrar el límite de la memoria. Es lo más fácil que hay. O
O sea, si yo agarro a cualquiera de ustedes, o sea, el experimento más sencillo que puedo hacer es ver cuál es el límite de su memoria. Les doy una lista de números y en algún momento se empiezan a olvidar. Y Luria falló. No tuvo manera de encontrar la falla en Chereshevsky en la memoria. O sea, probaba más y más y más y Chereshevsky recordaba más y más y más. Entonces Luria hace el quiebre brillante, para mí, que fue decir, está bien, olvidemos no importa el límite de la memoria de él. Lo que sí me importa es cómo es vivir con una memoria así. Cómo es la vida de Chereshevsky con esa memoria. Y ahí se da cuenta de que Chereshevsky sufría, o sea, de que eso no era una bendición, era de hecho una maldición. El tipo sufría por no poder olvidar, porque las memorias se le mezclaban en la cabeza y le costaba pensar, ¿sí? Le costaba enfocarse en algo, porque tenía como una marea de recuerdos que lo avasallaban todo el tiempo. Entonces Luria empieza a hacer una serie de experimentos muy interesantes. Le da un día una lista de palabras a recordar. Les doy un ejemplo, no me acuerdo las palabras, pero como si yo les dijera, no sé, mesa, silla, agua, café, puerta, caballo, jugo. Chereshevsky repitió la lista de no sé cuántas palabras, 50, 100 palabras, sin ningún problema, ¿sí? No falló en una. Ahora Luria le dijo, ¿me puede decir cuáles eran los líquidos en la lista? Yo no sé si ustedes estaban prestando atención, creo que dije jugo, café, agua, ¿no? Chereshevsky no pudo. Le podía decir la lista de adelante para atrás, de atrás para adelante, de cualquier punto, pero Chereshevsky no era capaz de abstraer cuáles elementos de la lista eran los líquidos. No pudo. Lo más fuerte, y esto para mí es casi increíble, pero está contado tal cual por Luria en su libro, es que le dio a recordar esta tabla. Es trivial, ¿no? Obviamente Chereshevsky recordó la tabla, la pudo repetir, pero no se dio cuenta que eran números consecutivos. La repitió y la recordó a fuerza bruta, ¿sí? No entendió el patrón que liga esa secuencia de números. Algo tan trivial, números consecutivos. Entonces lo que Luria dice, la conclusión de Luria en su libro, es que Chereshevsky, así lo define, era inepto para todo lo que fuera pensamiento abstracto. Chereshevsky tenía una imagen visual, pero no pudo convertir esa imagen visual, esa memoria visual, en memoria conceptual, en poder extraer significado de las cosas que recordaban. Y ahí estaba el gran déficit de Chereshevsky. Entonces acá tenemos una analogía muy interesante, ¿no? O sea, estamos en un meeting de arte y ciencia. Por un lado tenemos la crème de la ciencia, al menos en Rusia, bueno, todo lo que era Oriente, la Rusia oriental, la ciencia de la psicología oriental, con Luria, uno de sus máximos exponentes. Y escribe su libro, o sea, la historia de Chereshevsky está escrita en su libro The Mind of a Mnemonist. Y por otro lado tenemos al exponente de la literatura, uno de ellos, Jorge Luis Borges, que describe una historia muy parecida en Funes el Memorioso. Funes y Chereshevsky tienen muchísimo en común. Y la pregunta que uno se hace, que todo el mundo se hace, ¿sabía Borges de Chereshevsky? Borges escribe su libro en 1941, lo publica en La Nación en 1942 y aparece en Ficciones, en el libro, en 1944. Luria empieza a estudiar a Chereshevsky en 1920, ¿sí? Yo creo que no sabía Borges, porque Luria recién publica este libro en 1968, que aparece en inglés. Y no había manera de que Borges supiera de Luria, o sea, en la época de 1920-1930. Yo creo que fue un desarrollo independiente, o sea que ni Luria sabía de Borges, o al menos cuando empezó a estudiar Chereshevsky, y ni Borges sabía de Luria. Pero hay alguien a quien Borges sí conocía, y muy bien, que estuvo describiendo cosas parecidas, de hecho muy parecidas. Este señor, William James. William James es, para los que no sean de científicos o psicólogos, para decirlo muy rápido, William James es considerado por muchos el abuelo de la psicología moderna, o sea, el fundador de la psicología moderna. William James escribe un libro en 2 volúmenes brillantes llamado Los Principios de Psicología, que fue publicado en 1890. Dice cosas espectaculares, o sea, cosas que al día de hoy estamos verificando. William James era muy conocido para Borges. Yo de hecho tuve la suerte de que su viuda María Kodama muy gentilmente me permitiera ver la biblioteca de Borges. Borges tenía muchos libros de William James y lo conocía muy bien porque a Borges le gustaba mucho también el hermano de William James, que era escritor, Henry James.
Y Borges tenía una pasión muy grande por la psicología porque su padre fue psicólogo. No fue psicólogo, fue abogado, pero daba clases de psicología. Entonces siempre lo llevaba a la Biblioteca Nacional y ahí Borges leía libros de James y de psicología que su padre usaba para dar sus clases. Y William James, en un punto de su libro, dice lo siguiente: esto es brillante. Lo leo, o sea, lo trato de traducir en español. Dice: si recordáramos todos, estaríamos la mayoría de las veces tan discapacitados como si no recordáramos absolutamente nada. El resultado paradójico es que la condición para poder recordar es que tenemos que olvidar. Eso es muy fuerte. Para poder recordar tenemos que olvidar. Si no olvidáramos totalmente un gran número de estados de conciencia y momentáneamente otro largo número, no podríamos recordar nada. Esta es la clave, esta es la raíz de la idea de que necesitamos olvidar, de que si recordáramos todos estaríamos discapacitados. William James no le quita nada de mérito a Borges, ¿no? O sea, lo tengo que poner muy claro. O sea, que William James haya dicho esto antes que Borges y que Borges supiera de esto, no le quita ni una milésima de mérito al cuento Funes el Memorioso, que es brillante de cualquier manera. Muy bien, entonces, por un lado vemos que el olvido es algo saludable, ¿sí? Por más que a veces nos lamentamos de que nos olvidamos cosas, pero el olvido es bueno, si no, no podríamos pensar. Pero tiene que haber un límite, ¿no? Porque no queremos terminar olvidando demasiado. Y este es el caso más conocido en la historia de la ciencia de amnesia. Este es un paciente, Henry Molaison, que falleció hace unos 7, 8 años, que fue operado en un área llamada el hipocampo, que está marcada acá. Es un área que está dentro del cerebro, ¿sí? Es como una C invertida que está adentro de la corteza. Este hombre HM estas son 2 fotos de él, tenía una epilepsia incontrolable. Entonces el cirujano que está acá, William Scoville, le quita los hipocampos. Tenemos 2 hipocampos, el izquierdo y el derecho, le saca ambos hipocampos para tratar de curarlo. HM se recupera de la cirugía, parece estar todo bien, reconoce a la gente, tiene un nivel de inteligencia en principio normal, puede mantener una conversación, pero le aparece un déficit tremendo, no puede formar nuevas memorias. Si ustedes no son de neurociencia y si tienen algún conocimiento de cine, es muy fácil describir HM, está muy bien caracterizado en la película Memento, ¿sí? Es una persona que no puede formar nuevas memorias. Entonces este carácter de esta persona de la película Memento le va sacando fotos a la gente y haciendo anotaciones. A este lo tengo que matar, esto, lo otro. Entonces sabemos que el hipocampo está muy involucrado en la formación de memorias y sabemos que HM no podía formar memorias y tiene problemas tremendos. HM se ve en el espejo, la cirugía fue con 27 años. HM se ve en el espejo 14 años después de la cirugía y no entiende lo que está viendo. De hecho, HM se ve en el espejo con 70 años y no entiende de quién es esa cara que él está viendo. Porque para él es una persona de 27 años. Él no recuerda todo el tiempo que pasó desde la cirugía a los 27 años hasta los 70 años, ¿sí? Es una situación muy, muy dramática y está muy bien descrita por gente que lo estudió HM, principalmente Brenda Mirland y Susan Corkin. Entonces, por un lado, no queremos recordar todo, por otro lado, obviamente, no queremos olvidarlo todo. Hay un balance entre recuerdo y olvido, hay un balance que es un compromiso que es óptimo, ¿no? Y les quiero contar un poco más del tema de cirugía de extraer un hipocampo para curar epilepsia, porque eso es algo que se hace mucho en nuestros días, muchísimo. Pero ¿cómo? ¿No terminamos con amnesia si hacemos eso? No, porque el secreto está en que nunca hay que extraer ambos hipocampos, hay que extraer uno o el otro, nunca los 2. El hipocampo está muy involucrado muchas veces en la generación de crisis epilépticas, no siempre, pero muchas veces sí está involucrado. Entonces, sacando el hipocampo que es patológico, queda el otro que puede todavía mantener la función de formación de memorias. Y en el 85% de los casos el paciente se cura. No tiene nunca más una crisis epiléptica, no necesita más medicación, está curado. Muchas veces para saber exactamente dónde vienen las crisis epilépticas, porque obviamente si le erramos al lado del hipocampo es un desastre, ¿no? O sea, no vamos a curar al paciente y estamos haciendo una cirugía que no tiene ningún beneficio, es más, es un perjuicio. Muchas veces para saber de qué lado vienen las crisis epilépticas, los cirujanos implantan electrodos dentro del cerebro para asegurarse de dónde vienen las crisis.
Y la idea es registrar crisis y ver qué lado es el que empieza la crisis y qué área es el que empieza la crisis. Y ese es el área que van a tratar de resectar quirúrgicamente. Esto nos da la posibilidad a nosotros, los científicos, de poder estudiar respuestas adentro del cerebro en humanos, ¿sí? O sea, esto nos da la capacidad de hacer eso, porque en principio no se puede poner el electrodo dentro de un paciente, de un humano. O sea, estos experimentos se hacen en animales. Pero bueno, ya que los electrodos tienen que estar puestos por motivos clínicos para curarles de la epilepsia, bueno, nos permiten entender o permiten estudiar cierto tipo de funciones. Entonces, los experimentos que hacemos nosotros, y le voy a mostrar nada más que 2 o 3 slides, porque quiero volver a la parte de literatura, son muy sencillos. Simplemente yo voy con mi laptop, la pongo enfrente al paciente, o mis estudiantes van y ponen la laptop frente al paciente y mostramos fotos. Y vemos cómo neuronas en el cerebro responden a las distintas fotos que mostramos. Entonces, le voy a mostrar algunos ejemplos de las respuestas de neuronas. Son neuronas, no son potenciales, son neuronas, en pacientes que estudiamos. Entonces, esta es una neurona, esta es la más famosa de todas, que respondió a Jennifer Aniston, la actriz, ¿sí? Entonces, acá tienen tiempo cero, es cuando mostramos la foto, 1 segundo antes, 1 segundo después. Mostré una foto de Jennifer Aniston, la neurona le gustó, respondió mucho. Julia Roberts no respondió. Otra foto de Jennifer Aniston, la neurona respondió. No respondió Oprah Winfrey, Luke Skywalker. Otra foto de Jennifer Aniston, la neurona respondió. Estos son datos reales, ¿eh? Esto es un promedio de 6 presentaciones en una neurona que respondió a Jennifer Aniston. Le mostré cualquier otra cosa, que hay otra foto de Jennifer Aniston, la neurona también respondió. Entonces, el hecho de que responda a fotos totalmente distintas de Jennifer Aniston quiere decir que la neurona no está respondiendo a algún rasgo visual, no está respondiendo a esta foto en particular porque por ahí tiene algún rasgo visual que a la neurona le gustó. Está respondiendo al concepto, está respondiendo a ella, a Jennifer Aniston. Les muestro otro ejemplo. Esta es otra neurona en otro paciente que respondió a Halle Berry. Acá tienen una foto de Halle Berry, acá tienen otra foto, no responde a ninguno de estos. Halle Berry disfrazada de Gatúbela en una película que hizo, también respondió. Halle Berry disfrazada de Gatúbela de nuevo, también respondió. Y acá hay algo muy interesante, estos son humanos. Les escribimos el nombre de las personas y cuando el paciente vio el nombre escrito Halle Berry, la neurona también respondió. Cuando vio escrito otro nombre, la neurona no respondió. Entonces son neuronas que están representando conceptos, ¿sí? Saco esta. Bueno, este es otro ejemplo. Esta es una neurona que respondió a mí. Me pongo con Halle Berry y Jennifer Aniston. Pero esta neurona es muy interesante, más interesante que las otras, no porque sea yo, sino por el hecho, bueno, también porque soy yo. No, pero sino por el hecho de que el paciente a mí no me conocía antes, ¿sí? Y eso es muy interesante. Un día antes de hacer este experimento, o 2 días antes, el paciente no sabía quién era yo. No sabía ni siquiera mi nombre, nunca me había visto. Yo sé que me conoció 2 días antes de que yo hiciera el experimento. Y 2 días después, de la primera vez que veo al paciente, tengo una neurona que responde a distintas fotos mías, a mi nombre escrito, y este que está acá es mi nombre dicho por la computadora. Es mi computadora diciendo Rodrigo. O sea, puede ser visual o puede ser auditivo. Esto quiere decir que las neuronas estas de conceptos se pueden formar relativamente rápido, en un día o quizás menos. Bueno, estoy ya terminando. ¿Qué están haciendo estas neuronas? ¿Para qué tenemos neuronas representando conceptos? Bueno, sabemos que esta área, el hipocampo, es un área que es crucial para la memoria. Lo sabemos por el paciente HM, el que les acabo de contar, porque si sacamos el hipocampo, el paciente queda amnésico, ¿sí? Entonces sabemos que es crucial para la memoria y sabemos que en esta área tenemos neuronas que representan conceptos. Entonces, ¿para qué queremos tener una representación de conceptos en un área dedicada a la memoria? Bueno, porque justamente la base de la memoria es hacer conexiones entre conceptos, ¿sí? Y ustedes tienden, quieran o no, tienden a recordar conceptos. Cuando se vayan a su casa y dentro de 1 o 2 meses traten de recordar algo de esta charla, no van a recordar todos los detalles de lo que yo dije. No van a recordar todos los detalles de cómo yo estoy vestido y cómo me estaba parando y de cómo gesticulé en un momento dado. Van a recordar un par de conceptos. Van a recordar Borges, Jennifer Aniston, Luria, memoria, y van a asociar esos conceptos en una memoria. Eso se llama memoria episódica, ¿sí? Recuerdo haber, no sé, ayer me fui a comer pinchos a tal lado y me encontré con tal persona. Bueno, hago la asociación entre el concepto de un restaurante de pinchos y la persona. Esa asociación es lo que recuerdo. Entonces,
Imaginen como que tienen Legos, como que tienen, no sé, estos ladrillitos Lego, y lo que hacen es juntar estos ladrillitos para armar memorias episódicas. Entonces, estas neuronas son los ladrillitos Lego. Se están representando los conceptos que usamos para armar memorias. Y ahora vuelvo a Borges, o sea, cierro con Borges. Les cuento una intimidad, o sea, yo creo que entiendo muy bien lo que están haciendo estas neuronas, pero no es mi mérito, es mérito de Borges. O sea, a mí me cerró todo cuando yo releí, ya de grande, Funes el Memorioso. Cuando releo Funes el Memorioso, de repente digo, ya está. Está todo descrito por Borges. Entonces, fíjense, voy a terminar con una cita de Borges, o dos citas de Borges. Principalmente lo que yo les estoy describiendo es que es vital conceptualizar, crear conceptos, ¿sí? Que es vital olvidar detalles, que si recordamos muchos detalles nos confundimos. Lo que hacemos es abstraer conceptos y hacer asociaciones entre conceptos. Fíjense lo que dijo Borges sobre Funes. Borges dijo sobre Funes: no solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Es una total falta de abstracción, de capacidad de formar conceptos. Más adelante, dice Borges, y con esto termino, lo que es para mí más genial de todo, creo que empieza diciendo, la oración anterior es: había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Y ahí viene esa oración. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. Gracias.